R. La maldición la seguía, la maldita ruleta la había seleccionado entre sus 3 hermanos. Su mente se hacía débil cada día, y en su sangre corría el deseo que en sus sádicos y grises ojos como las nubes en la tormenta reflejaban. Sus pupilas se dilataban y brillaban tanto como las pequeñas luces que el cielo decoran en la noche, y ella seguía frente al espejo, intentando no ser arrastrada por la oscura criatura que en su mente habitaba. Era un juego siniestro entre ella y el ser que la eligió para enjaularla, tomar posesión de su cuerpo, un claro y divertido juego de territorio. Sin mover algún dedo seguía mirando sus ojos, e intentando ganar la batalla. De sus ojos brotaron rojas lágrimas ardientes que por dentro le hacía arder su corazón, observaba sus iris que constantemente alumbraban como un rayo que escapa de la nube, y en el patio de la casa, la esperaban ansiosos sus familiares para iniciar la tradición anual de reunirse. Ahora todos la veían acercarse a lentos pasos, miraban su rostro que inexpresivo se dejaba acariciar por el hermoso líquido que corría por sus venas y que ahora sus ojos lo expulsaban como lágrimas. «Tía, ven, comencemos a comer», habló entusiasmada una niña de verdes ojos y 6 años de edad acercándose a ella. «¿Qué tienes en la cara, tía?», preguntó curiosa. «Por favor», habló débil el último desde el suelo. «¿La aman?». «Con toda el alma», respondió la mayor. «Entonces no les molestaría lanzarse al vacío por amor», habló tomando un cuchillo de la mesa. «El amor todo lo puede», se habló a sí misma. Terminada la frase, la castaña comenzó a correr en dirección al oscuro ser que invadía el cuerpo de su hermana. Al igual que el dios maldito, sonrió. De inmediato, la castaña sintió un inmenso peso en su espalda, haciéndola caer con la garganta en el cuchillo que segundos antes caía con la punta en dirección a ella, arrebatando así la vida de la mayor, deslizándose rápidamente por el interior del cuello de la mujer, haciéndola caer sin vida mientras la sangre salía como cascada en dirección al suelo. Lleno de ira, el tercero corrió sin pensar directo a R, y antes de dar un sexto paso, el cuerpo de su hermana cayó al suelo, y en menos de un segundo, una oscura sombra con una R azul como el cielo del amanecer en la frente mostró sus blancos dientes en una sonrisa, asesinando así al castaño al deslizar un cuchillo en su cuello, dibujando una delgada línea a la vez que su cerebro se hacía agua, al igual que sus ojos y lengua. Agua caliente como el sol que en segundos salió por sus oídos con compañía del humo. Por último, el cuarto siguió en el suelo sin decir alguna palabra, solo veía la asombrosa forma de jugar del oscuro ser, y luego de segundos pudo observar al antropomorfo R, el gran dios maldito, acercarse a él. «¿Por qué no te rebelas en mi contra?», preguntó R al sentarse frente a él. «¿Por qué debería?», se sentó el castaño de 15 años. «He asesinado a todos tus parientes, a excepción de tu hermana segunda». «Lo sé», respondió tranquilo. «¿Por qué no lloras o sientes temor?». «Yo los amo, pero no puedo estar derribado por verlos ahí muertos. La muerte es natural y monótona en la vida». No había visto un humano reaccionar de tal manera. «No debería sorprenderte, cada quien tiene su visión del mundo. El mundo de los muertos te espera», sonrió dándole un beso en la frente, beso que sin algún dolor lo asesinó. Cuestiones. ¿No te ha pasado que al tener una mala noche en la que no podías conciliar el sueño, en la que 1000 pensamientos se venían a tu cabeza, en la que buscas la posición cómoda para poder dormir y descansar la mente, el cuerpo y el alma, te has quedado despierto hasta el día siguiente? Te levantas, vas al baño y al ver tu reflejo en aquel espejo notas eso, tus ojos rojos. Sería tan bueno notarlo, sería genial volver a sentir aunque sea eso otra vez. No pude dormir, no pude descansar, solo sentía dolor y algo húmedo en la cama, en mi almohada, algo cálido. Las cadenas de WhatsApp, los creepypastas en Facebook no eran algo inquietante para mí,
no me llamaban mucho la atención hasta que empecé a ver las dichosas invocaciones, Jeff the Killer. Slenderman. No, yo iba por lo más imponente, Astaroth. Enciende una vela a las 3:33 de la madrugada frente a un espejo totalmente a oscuras, levanta una mano, cubre tus ojos y repite estas palabras. Lo hice, recuerdo haber tomado la caja de cerillos de la cocina sin que mamá se dé cuenta, subí al baño del segundo piso lo más rápido que pude antes de que sea la hora indicada, un minuto antes ya sentía una carga en el cuerpo, un escalofrío. 3:33 de la madrugada, encendí la vela y tapé mis ojos. Pasaron 10 segundos cuando me invadió el sueño de la nada, fui a mi cama totalmente a oscuras dejando caer la vela al suelo. Tenía la vista borrosa y se me dificultó un poco llegar a mi habitación. Desperté y no veía nada. Sentí algo húmedo en mi almohada, algo cálido. Mamá entró y oí sus gritos, no podía verla. Llevo 15 días en el hospital, gracias a una aplicación en mi móvil puedo narrar lo que me pasó, se me hace muy difícil escribir esto, se me hace muy difícil seguir así, no puedo dormir, no sale de mi mente. Paciente del Hospital 2 de Mayo se suicidó lanzándose de azotea. Piero Alexander Saldaña Castillo, de 25 años, tomó mortal decisión, al parecer, por un cuadro de depresión severa. 29 de abril de 2017 10:47. Piero Alexander Saldaña Castillo, paciente hospitalizado en el Hospital Nacional 2 de Mayo, se suicidó esta tarde lanzándose de la azotea del centro quirúrgico de dicho nosocomio al promediar las 3:33. Saldaña Castillo, 25, estaba internado debido a un grave accidente oftalmológico, al momento de su fatídica decisión, presentaba un cuadro ansioso depresivo. Los intentos del personal de seguridad por persuadirlo fueron en vano ya que el paciente se iba a lanzar al vacío. El penoso hecho ocurrió en horario de visita, en el cual es frecuente observar a personas transitando por áreas comunes del recinto hospitalario. A través de un comunicado, el hospital lamentó profundamente el hecho e informó que el caso está en investigación en el Ministerio Público. Encontré esta entrada cubierta de vegetación escondida en un bosque mientras estaba en las alturas, así que decidí bajar para explorar. Muy bien, chicos, encontré mi camino hacia adentro. Parece ser una especie de búnker. Al final había una escalera estrecha que me llevaba a una pequeña habitación, que tenía una entrada que daba a lo que parecía un túnel. Pensé que era una mina antigua, pero conforme avanzaba, todo se volvió extraño. Las ásperas paredes de roca se transformaron en hormigón liso, y el túnel pronto se dividió en un laberinto de pasadizos con pequeñas habitaciones a lo largo del camino. Algunas de las puertas aún tenían madera, lo que significa que este lugar no fue abandonado hace tanto tiempo. Luego encontré una escalera aún más larga, lo que me hizo sentir que me iba a meter en un caos aún mayor. La calidad del túnel mejoró repentinamente y pronto me encontré con un gran agujero en el suelo que conducía tan profundo que no podía ver el fondo. ¿Qué lugar es este? ¿Por qué fue abandonado? El árbol de Navidad. Con la mirada fija en el árbol, whisky en mano, Kit se alegró de que este año fuera diferente al anterior. Había sido la época más extraña de su vida, pero sentía de verdad que por fin las cosas iban bien, y cuándo mejor que en Navidad. Una época que amaba más que ninguna otra. En algunos aspectos, el año transcurrido había sido como una eternidad, en otros como si hubiera sucumbido al tiempo en un abrir y cerrar de ojos, pero en cualquier caso se alegraba de ver su final. Contemplando el árbol de Navidad, sus hermosas luces que proyectaban un cálido resplandor sobre la habitación y la nieve que caía silenciosamente en el exterior al ponerse el sol, Tyr empezó a pensar en el año pasado, en su hija Lana y en su esposa Janet. Había empezado con un diciembre muy normal, 12 meses antes. La pequeña ciudad en la que vivían estaba cubierta por una gruesa capa de nieve, los habitantes pasaban la mayor parte del día limpiando los caminos de entrada y la esposa de Pete salía a dar uno de sus paseos habituales. Llevaba fuera un par de horas, pero aunque Janet se dedicaba por completo a su familia, seguía necesitando momentos para sí misma. Para despejarse. Para disminuir el estrés que conlleva un marido cariñoso pero desorganizado, y una niña pequeña que era amable, pero a la que le gustaba poner a prueba la paciencia de sus padres en todo lo posible.
Cuando las tensiones de la vida doméstica enturbiaban sus sentimientos o empezaban a pesar sobre su ánimo, Janet salía por la puerta trasera hacia los campos y bosques que caracterizaban toda la zona, y caminaba un rato entre los pinos que salpicaban el paisaje. Por lo tanto, no era raro que se ausentara durante periodos bastante largos, sobre todo porque era en esa época del año cuando se encargaba de elegir el árbol de Navidad. Por mucho que Tyr o Lana le pidieran ayuda, ese era el trabajo de Janet. Le encantaba la tradición, el proceso de elegir el mejor árbol posible, cortarlo y ver las sonrisas brillantes en los rostros de su familia cuando lo llevaban alegremente al interior y lo decoraban con guirnaldas brillantes, luces cálidas y una gran variedad de adornos festivos. Vivían en un pequeño pueblo de las tierras altas, lejos de cualquier gran ciudad, pero Janet y el resto de su familia adoraban su hogar. Su sencillez, la sensación de ser parte integrante de una comunidad muy unida y, por supuesto, la belleza del entorno, exuberante durante el verano escocés y frío, crujiente y austero, pero imponente en invierno. Y lo que es más importante, le encantaban los pinares de los alrededores, concretamente un grupo de árboles situados en lo alto de una pequeña colina a poca distancia de la casa, perfecto para elegir un árbol de Navidad. Cada año volvía allí, y aunque su número disminuía debido a que otros vecinos iban con el mismo propósito, había suficientes árboles para muchos años. Cuando ella llevaba 3 horas fuera, Tyr empezó a ponerse nervioso, ya que era más tiempo de lo habitual, y como estaba oscureciendo, se aventuró a salir, diciéndole a Lana que cerrara las puertas con llave después de que él saliera, y que no tardaría mucho. Lana se rió cuando él le dijo que esperaba que mamá estuviera luchando contra la nieve con un árbol enorme, más grande que cualquier otro que hubieran tenido nunca. A Tyr le encantaba ver la emoción en la cara de su hija en esta época del año, y le dijo que mirara desde la ventana de su habitación para ver qué traían de vuelta. Al oír esto, la niña subió corriendo las escaleras hasta la ventana, antes de que él tuviera que llamarla para que bajara y cerrara la puerta. Contemplando el hermoso árbol, recordaba aquella noche como si fuera ayer. La nieve estaba crujiente en el suelo y crujía bajo sus pies cuando empezaba a helarse. De vez en cuando caían pequeños copos del cielo, pero las huellas de Janet permanecían al descubierto. Incluso sin ellas, Tyr sabía a dónde se dirigían. La colina a la que Janet regresaba cada año estaba a solo 40 minutos a pie. Allí elegía un pino. De hecho, a veces tomaba 2. Uno de unos 2 metros, el otro un árbol joven de la mitad de tamaño, si encontraban uno adecuado. A veces era difícil encontrar árboles pequeños, ya que parecían escasos en aquella zona. A todo el mundo en el pueblo parecía gustarle la idea de tener un árbol pequeño en la habitación de sus hijos, así que la gente se subía allí con un hacha y se llevaba lo que quería, así que no había tantos a la mano. En un momento dado, Lana había pensado que era triste talar y matar los árboles solo para que la gente los mirara, pero Tyr le explicó lo de la tradición y que estaba seguro de que volverían a crecer más. Con el tiempo, olvidó esta queja y esperó con impaciencia los años en los que podría tener uno. Si no encontraban un árbol más pequeño, tenían uno sintético precioso que se colocaba junto a su ventana, en secreto, le gustaba igual, pero como había dicho su padre, la tradición es la tradición. El árbol más grande se colocaría en el salón y se adornaría con un surtido de adornos, brillantes decoraciones y luces. El otro, en la habitación de Lana, se rociaría con una lata de nieve falsa y se cubriría de palitos de caramelo y bombones colgantes. Aunque siempre le decían que solo podía comer uno al día antes de acostarse. Por supuesto, de vez en cuando se saltaba esta norma y esperaba que nadie se diera cuenta. Janet siempre se daba cuenta, pero lo dejaba pasar. Después de todo, la Navidad era la mejor de las épocas, y era tan breve. A medida que Tyr se acercaba a la colina, sabía que algo estaba mal, lo sentía en los huesos. A medida que subía, la nieve comenzó a caer en mayor volumen y el cielo se oscureció con ella. De pie en la humilde cima, se extendió una quietud, un silencio interrumpido momentáneamente por el repiqueteo casi audible de los copos de nieve que flotaban suavemente en el suelo. Ahora seguía las huellas con determinación, sabiendo que si la nevada aumentaba sería casi imposible encontrar a Janet. Caía el crepúsculo, cubriéndolo todo de un azul oscuro, mientras la escarcha empezaba a pellizcar sus mejillas sonrosadas. Las huellas se balanceaban y serpenteaban a través de los enormes pinos, deteniéndose finalmente junto a un árbol maravillosamente grueso y vibrante. Uno que se adaptaba perfectamente a sus propósitos.
El tamaño perfecto, casi 2 metros de altura, un verde profundo lleno de vida y una espesa abundancia de ramas y pinos que hacía casi imposible penetrar visualmente en su cubierta con tanta luz. Sin embargo, Janet no aparecía por ninguna parte y, por lo que Pete podía ver, no había otras huellas en la nieve que se alejaran en ninguna dirección. Sin duda había estado aquí, pero ¿a dónde había ido? Aquello era tan desconcertante como preocupante. Parecía imposible, pero allí estaban, las 2 últimas huellas de Janet grabadas en el suelo, pero la nieve alrededor, virgen, imperturbable y carente de todo signo de vida. Era como si se hubiera desvanecido en la noche. Mirando hacia la base del árbol, Tit pasó los dedos por un profundo corte en el tronco. No cabía duda, Janet le había dado unos cuantos golpes con el hacha. Luego, por alguna razón desconocida, se había marchado, o tal vez se había trasladado a otro árbol que le pareció más adecuado. ¿Seguro que no? Este árbol era perfecto. Eso debe haber sido todo, sin embargo, ella debe haber seguido adelante. Tal vez hubo una nevada al azar que cubrió sus huellas. Sí, debe haber sido eso. Pero Pete sabía que era una ilusión. Había vivido allí durante años, y en todo ese tiempo nunca había visto algo así. Entonces lo vio. A varios metros de distancia, tendida en la nieve, estaba el hacha de Janet. Se precipitó hacia el objeto, cayendo una vez mientras la nieve se hacía más profunda. Al ponerse en pie, el objeto era inconfundible. Sí, estaba parcialmente cubierta de nieve, pero era el hacha de Janet. Yacía allí como las huellas, aislada pero sin huellas humanas. Era como si la herramienta hubiera caído desde una gran altura, pero a Pete no le importaba especular. Una sensación de creciente preocupación invadía su mente a medida que la idea de que Janet yaciera herida en algún lugar aumentaba su ansiedad. Gritar repetidamente el nombre de su esposa no obtuvo respuesta mientras la oscuridad empezaba a acercarse cada vez más. Si estaba herida, tendría que dar la alarma y hacer que el pueblo saliera a buscarla, junto con los equipos de rescate de montaña. No sobreviviría mucho tiempo en la nieve, con aquel frío cortante. Al pensar en esto, creció el pánico, la preocupación, el miedo, el dolor que solo se puede sentir a través del amor. Con la antorcha en la mano, continuó en la dirección que le había llevado el hacha. Al entrar en un espeso bosque de pinos, se fijó en las ramas rotas esparcidas por el suelo, como si algo se hubiera abalanzado sobre ellas, desgarrándolas y rompiéndolas con el impacto. ¿Quizá Janet pasó por aquí? Sin embargo, la magnitud de los daños parecía demasiado grande para haber sido causada por una sola persona. De haber estado en cualquier otro país, habría supuesto que había un oso cerca, pero en Escocia habían sido cazados hasta su extinción hacía mucho tiempo, junto con los lobos y cualquier otro depredador. Por un momento su linterna se reflejó en algo que correteaba bajo un arbusto, pero parecía más un insecto que otra cosa, y de nuevo demasiado pequeño para causar semejante devastación. Pete se arregló la bufanda, tratando de cubrirse la cara mientras la escarcha se hacía más profunda, pero justo cuando lo hacía, algo llamó su atención. Algo en el suelo. Alumbrando con su linterna lo que al principio pensó que era un animal muerto, estaba el cuerpo arrugado de Janet, inmóvil en el suelo. Un ataque al corazón, dijeron. Un ataque al corazón. Pero Pete había visto su rostro, había contemplado aquellos ojos antaño tan llenos de bondad, fijos en una mirada congelada. Fríos, vidriosos, negros de miedo. Tenía las manos apretadas delante de ella y el patólogo le dijo que eso era perfectamente normal en alguien que sufría un infarto tan masivo a temperaturas tan bajas. Como también lo era la expresión contorsionada de su rostro, aunque al mencionar esto Pete vio un parpadeo en los ojos del patólogo que delataba que estaba tan desconcertado por aquella mirada como cualquiera. Una mirada que Pete nunca olvidaría. La querida Janet, el amor de su vida, la madre de sus hijos. Muriendo sola en el frío, con los labios contraídos sobre los dientes en agonía, congelada en una mueca inhumana. Toda la experiencia lo había devastado. Si no hubiera sido por su hija Lana, por la necesidad de satisfacer sus necesidades antes que las suyas, a Pete le habría resultado casi imposible superarlo. Los últimos 12 meses habían estado repletos de recuerdos de una dolorosa pérdida. Como en cualquier duelo, la primera vez que se hacía algo que se había compartido sin esa persona agudizaba el dolor. Las primeras Navidades, el primer día de trabajo, el primer traslado al colegio, la primera reunión familiar,
la cara de cada persona marcada por la preocupación, acompañada de las habituales tradiciones bien intencionadas pero vacías de cómo estás, debe de haber sido muy difícil y si hay algo que pueda hacer. Ayudar a su hija a superar la pérdida de su madre era todo lo que tenía para asegurarse de poder afrontar otro día. Pero eso se había acabado. Habían pasado por el horror, por la negación, por las comidas silenciosas, por los llantos solitarios de desesperación por la noche, por los cumpleaños vacíos y sombríos, lo habían pasado todo. Todas estas primeras veces habían terminado. Habían pasado más de 12 meses desde la muerte de Janet y Pete se sentía casi eufórico por ello. Seguía echándola de menos todos los días, el dolor nunca le abandonaría del todo, pero la sensación de logro, de fuerza, algo que creía que le había abandonado, que había soportado, le llenó por primera vez de pensamientos sobre el futuro, pensamientos de que la vida, en efecto, continúa, incluso cuando nuestros seres más queridos se han ido antes que nosotros. ¿Y qué hay de su hermosa hija? La querida y amable Lana. Puede que se sintiera obligado a sacarla adelante el año pasado, pero su empatía y su fuerza le habían dejado asombrado. Características que alguien tan joven no tenía derecho a poseer, pero que afortunadamente estaban presentes. Cuando ella había llorado, él había estado allí, y en más de una ocasión, cuando él yacía sollozando, mirando aquel vacío de espacio en su cama de matrimonio por la noche, Lana se despertaba y se metía a su lado, y ambos lloraban juntos hasta quedarse dormidos. Ella era su roca, y por Dios que iba a pasar las mejores navidades de su vida. Pete había hecho muchos preparativos. Se había gastado una fortuna en todos los regalos imaginables, había llenado la casa de todas las comidas y caprichos que a ella le gustaban, y tanto los padres de Janet como los suyos iban a volar para la cena de Navidad para estar con su valiente y dulce nietecita. También había organizado una fiesta de pijamas para los amigos de Lana el día de San Esteban, algo que ella había pedido a gritos, pero Pete siempre supo que acabaría cediendo. Ella nunca pedía mucho, pero este año, esta Navidad tendría más de lo que podía imaginar. La casa estaba perfecta, pero quedaba una cosa por hacer. Una cosa con la que Pete había soñado desde la noche en que encontró el cuerpo de Janet. Ella había elegido ese árbol. Iba a estar en su salón adornado con toda clase de adornos. Ese era su propósito, su razón de ser. Janet nunca terminó de cortar la maldita cosa. En muchos sentidos, era su acto de muerte, y Pete iba a asegurarse de que se cumpliera. En el aniversario de su muerte, vagó por la nieve, serpenteando entre los pinos hasta llegar al pie de aquella ominosa colina. El sol brillaba con fuerza y no hacía tanto frío como la noche en que Janet murió, pero cada pisada iba acompañada de un malestar en la boca del estómago de Pete. Cada zancada era un mórbido recordatorio del año anterior y de aquel terrible desengaño en la nieve. Marchando hacia su cima, primero se dirigió y observó la escena de la prematura muerte de Janet. De pie allí donde había yacido su cuerpo, Pete se secó las lágrimas de los ojos y colocó una pequeña figurita de Santa Claus en el suelo, enterrándola en la nieve. Siempre había estado colgada de las ramas de cada árbol anual, y era su adorno favorito, parecía justo que estuviera con ella. Después de caminar unos minutos más, allí estaba. Seguía en pie. Ese maldito árbol. Como hambriento de venganza, Pete sacó el hacha de Janet de su mochila y cargó contra el pino. Golpeó y cortó el tajo que Janet había hecho el año anterior, haciéndolo más profundo con cada golpe, con cada gramo de presión que podía reunir. El árbol gimió y crujió como si le doliera, pero a Pete no le importó. Aquel árbol era el último recuerdo de la muerte de Janet. Fuera lo que fuese lo que había ocurrido aquella noche, había sido por culpa de aquel árbol. Por loco que pareciera, todo tuvo sentido por un momento, y luego la claridad se vio nublada por la realidad mundana. Simplemente había muerto por causas naturales. Con el rugido de la madera agrietada al romperse bajo su propio peso, el árbol se desmayó y se desplomó al suelo derrotado. Atando una cuerda alrededor de su tronco, y luego usando un cordel para doblar sus ramas hacia adentro, Pete arrastró aquel recuerdo, aquel pilar de corazón frío de la brutalidad de la naturaleza a través de la nieve, sobre la hierba y la grava, y finalmente hasta su puerta trasera. Salió victorioso. Sin pensar en la alfombra ni en los muebles, lo arrastró escaleras arriba hasta la casa y lo colocó frente a la ventana del salón, encajándolo en un viejo poste de madera que habían utilizado como soporte todos los años.
sin aliento y cubierto de sudor, se quedó mirando el árbol que se erguía sobre todo lo que observaba. Elegiste uno bueno, amor. Elegiste uno bueno. Contuvo las lágrimas y esperó a que Lana volviera a casa de sus amigos. Pete puso una vieja película navideña en la televisión mientras ambos decoraban el árbol juntos, cantando, riendo y siendo una familia. Había momentos, miradas fugaces en las que se cruzaban la mirada. Una mirada que mostraba dolor enterrado en lo más profundo. Una mirada que decía, yo también la echo de menos. Pero era Navidad, y los momentos de dolor pasaban, amortiguados por periodos de felicidad más largos y afectuosos. La satisfacción acariciaba sonrisas de oreja a oreja, y el espíritu festivo volvía a llenar aquel hogar, que durante demasiado tiempo había sido anfitrión de la pérdida y la angustia. Cuando empezó a caer la noche, después de que Lana se acostara más temprano de lo habitual porque la emoción la había agotado, Pete decidió recompensarse por los esfuerzos del día. Bajó la intensidad de las luces y, tras servirse un whisky grande, se sentó en el sofá del salón y se quedó mirando el árbol. Cubierto de guirnaldas de espumillón y adornado con brillantes luces navideñas blancas, era realmente un espectáculo para la vista. El mejor árbol que habían tenido nunca. Brindo por ti, preciosa, dijo Pete, levantando su copa hacia el cielo en un gesto simbólico. Contemplando el árbol de Navidad, sus hermosas luces que proyectaban un cálido tono sobre la habitación y la nieve que caía silenciosamente fuera mientras el sol se ponía, Pete empezó a pensar en el año pasado, en su hija Lana y en su esposa Janet. El tiempo pasaba lentamente mientras pensaba en todo lo que se había ido, en cómo había conducido a este momento a través del dolor y el sufrimiento, pero ahora con la esperanza de avanzar hacia el futuro, y uno lleno al menos de la más breve posibilidad de alegría. El resplandor del árbol se reflejaba en la ventana, pero penetraba lo suficiente como para iluminar la espesa mancha de nieve que caía silenciosamente al suelo. La habitación seguía a oscuras, pero las luces lo bañaban todo sutilmente en un cálido resplandor navideño, que acompañado de la lambiscencia anaranjada del fuego solo servía para cultivar aún más la expectación por la Navidad. Por primera vez en un año, Pete se sintió feliz. Sin embargo, algo le preocupaba. Había una ligera aprensión o molestia en el fondo de su mente. Algo que estropeaba el espectáculo. Sorbiendo su whisky y echando un vistazo a toda la habitación, por fin vio cuál era el problema. Dos de las luces del árbol de Navidad parpadeaban de vez en cuando. No de forma constante, pero sí con la suficiente frecuencia como para que se notara y, lo que era más importante, resultara molesto. Se tomó el resto de la bebida y se puso en pie, sintiendo ahora los dolores musculares del esfuerzo realizado al arrastrar aquella cosa desde la colina hasta su casa. Caminando hacia el árbol, las luces parpadeaban, pero había algo inusual en ellas. Parecían más profundas que el resto, como si procedieran de alrededor del tronco, en lugar de descansar sobre las ramas. De nuevo, a Pete le llamó la atención lo oscuro que estaba el interior del árbol. Que incluso en presencia de muchas luces colocadas sobre él, no podía mirar ni ver adecuadamente entre las ramas. Incluso las dos luces que se encontraban a mayor profundidad detrás de los pinos no parecían iluminar en modo alguno su entorno. El vaso vacío se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el suelo. Las luces estaban bien, no parpadeaban en absoluto, pero el parpadeo ocasional de dos ojos entre las ramas había bastado para llamar su atención. Se quedó inmóvil y fue como si la habitación se oscureciera. Algo se agitaba entre los pinos, entre la madera nudosa y la superficie porosa arañada, algo vivía allí. Una sensación de parálisis absoluta se apoderó ahora de él, con los pies firmemente pegados al suelo mientras los dos ojos avanzaban lentamente. Crujiendo y resquebrajándose, un rostro se reveló de entre las ramas cubiertas de pinos, como si se filtrara desde su punto visceral más íntimo. Cubierto de moho, antiguo, sus rasgos se retorcían de rabia. El miedo empezó a correr por las venas de Pete. Su corazón latía cada vez más rápido a medida que el rostro se acercaba, sus ojos desprovistos de pupilas ahora inundados de un amarillo enloquecedor, y desde abajo, la protuberancia de dos delgadas piernas cubiertas de musgo que se arqueaban de entre las ramas. Con un crujido y un chasquido, se enderezó y se colocó en todo su terrible esplendor frente al árbol. Afuera estaba oscuro como el carbón y a Pete le habría quedado claro que aquel animal, aquella criatura, era de naturaleza nocturna, pero ante su mirada se encontró indefenso. El corazón le dio un tirón. Primero fue una palpitación, luego sintió un dolor punzante en el brazo izquierdo.
Se agarró el pecho, pero sus pies seguían pegados al suelo y le resultaba imposible apartar la mirada de aquellos ojos amarillos sin marcas. Su mirada se acercaba aún más, y en el dolor que le producía, Pete supo que iba a morir. Que se encontraría como Janet, fría, con el rostro contorsionado, y que sería la segunda víctima de lo que vivía entre los pinos de aquella colina. El dolor era ahora insoportable, pero la parálisis eliminaba la posibilidad de gritar. La poca luz que había en la chimenea iluminaba ahora su cabeza, alargada por un lado y palpitante por el otro, su rostro dominado por un gran agujero oscuro que aparecía en lugar de boca o nariz. Un agujero en el que no podía penetrar la luz. Cuando su cabeza cubierta de pústulas se inclinó para encontrarse con la suya y el agujero de la cara casi le rozó la boca, una mueca involuntaria hizo que Pete levantara los labios para mostrar los dientes, mientras su rostro se contorsionaba en una posición totalmente antinatural. Entonces esa palabra. Una palabra tan poderosa, tan pura que incluso la más malvada de las intenciones podría ser disipada por ella. Papá. Con un chasquido de madera, la criatura con forma de gárgola dirigió su amplia mirada amarilla hacia Lana. De pie al inicio de la escalera, en pijama, su grito resonó en la noche. Con los brazos extendidos, sus dedos impares se movieron tartamudeando mientras sus patas cubiertas de musgo gemían, llevándola hacia adelante en un peculiar movimiento desequilibrado hacia ella. Ahora Lana estaba paralizada por su mirada, y a cada paso que se acercaba, su rostro se contorsionaba con más fiereza, y el dolor en el pecho la llevaba al punto de la inconsciencia. A pesar de la intensidad de su antigua mirada, estaba concentrada. Tan concentrada que se dio cuenta de que Pete se abría paso por el suelo hacia la cocina. Los movimientos inseguros de la criatura de madera la asemejaban más a una marioneta que a una cosa con un propósito autónomo, y cuando llegó hasta Lana, le cogió la cara con sus manos desiguales y la miró fijamente con los ojos muy abiertos y sin pupilas. Sus mejillas se llenaron de lágrimas. El sonido de unos pies corriendo llenó el aire y, al girarse para investigar, se oyó un fuerte crujido cuando Pete corrió hacia el sofá y saltó en el aire, clavándole el hacha de Janet en la espalda. No corrió ni brotó sangre, pero una plaga de insectos desconocidos brotó de la herida. En lugar de un aullido de dolor, la criatura emitió un crescendo de extraños chillidos y chasquidos antes de arrojar a Pete al suelo y atravesar la puerta trasera. El padre de Lana emprendió la persecución, pero fue imposible, ya que la creación de madera se movía a una velocidad inimaginable, deslizándose por el suelo a cada zancada, sin dejar huellas en la nieve. Tras una visita al hospital más cercano, tanto Lana como su padre recibieron el alta médica, pero nunca volvieron a aquella casa, llena de recuerdos de los buenos tiempos, los tiempos felices, de una madre, una esposa, un alma bondadosa, de cumpleaños, y bodas, y por supuesto, de la época navideña. Pete no sabía qué era aquella criatura, si estaba viva, o muerta, o era otra cosa totalmente inconcebible para la mente humana, pero se hizo una promesa solemne a partir de aquel momento: nunca más volvería a cortar un árbol, decorarlo y disfrutar de su aspecto mientras moría, porque por muy bonitos que sean, por mucho calor que den, por mucho que hagan pensar en la Navidad, no se sabe lo que puede haber dentro.